Y al final, lo más importante es pasar día a día, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un proceso como este, es cuando todo se para. Siempre me acuerdo de Mafalda, cuando me bajo aquí, pues te bajas, que los demás empujen el mundo, ¿no? Entonces tú puedes echarte ahí en el sofá y empezar a conectar contigo. Y lo aconsejo mucho cuando la gente está pasando un cáncer, que se cree egoístamente, pero lo vuelvo a decir, egoístamente, un grupo rescate de esos amigos que te van a ser útiles. Y yo le dije, mira, yo tengo que presentar eventos. Y entonces me dijo, pues creo que puedes ayudar a mucha gente. ¿Quién no tiene un amigo, un primo, una hermana, un no sé cuánto, que tenga algún tipo de cáncer? Hoy ya tenemos que estar puestos en esto. Está considerado como enfermedad común el cáncer y no te dan ayuda. Nunca sé de quién. El ritmo se siente. Actitud constante. Es la clave. Buenos y fríos días. Frío no sé, pero malo estoy hoy, así que Mira. hoy trátame bien. Llevamos más de un año y medio Porque, grabando y es la vamos, primera vez Me suelo que poner alguno se pone malo. poco malo, pero hoy me cuadro la garganta, así que hoy vas a tener que tirar tú. Estuve a punto de decir, ya, yo que lo haga Nico solo. Solo No. hemos hablado, pero tú te resistes a eso. O sea, si me pongo mal un día, Actitud constante. prefieres cancelarlo antes de hacerlo tú solo. O yo solo. Claro, yo cuando me llamaste esta mañana a las 8 menos algo, dice, estoy medio malo. Digo, no me fastidies. Pensaba que te iba a decir no voy. Claro, digo, no me fastidies, que vienen de Tenerife para grabar. Lo sabía. No Literal. te dejé botado, por eso estoy aquí. Maravilloso. Mira, para no quitar mucho tiempo a la invitada, porque me parece que tiene una historia brutal que contar, Súper. le damos paso, ¿sí? Venga. Venga. Yaisa Díaz, periodista y presentadora, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Encantada de compartir este ratito. Muchas bueno. gracias. Vamos a hablar de un montón de cosas y hoy me voy a saltar todo. ¿En serio? Me voy a hacer un Oscar. Me voy a hacer un Oscar. Hoy me apetece. Me voy a hacer un Oscar. Dale, porfa. Yaisa, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Pues me encuentro fenomenal, la verdad que sí. Además, justamente esta semana he tenido revisión con mi oncóloga y he tenido mi analítica perfecta, así que estoy estupendamente feliz. Qué bueno. ¿Y cómo se encaja eso de que uno está trabajando y de repente te diagnostican un cáncer de mama? Pues, hombre, yo creo que el shock no te lo quita nadie, ¿no? Que te den una noticia como esta, yo en ese momento, pues dije, ¿cómo se lo digo a mi madre, no? Claro. Que, pues bueno, no es fácil. Es verdad que además a mí me lo comunicaron por teléfono. ¿En serio? No fue en una consulta. Sí, fue así. No sé si es más correcto o menos correcto, no lo sé. Pero como me habían hecho una analítica, me habían hecho una biopsia y yo podía ver los resultados, porque son de estos que te cuelgan, ¿no? en redes, que te dan un código y tú puedes entrar, y había pasado un fin de semana, pues la radióloga me llamó para decirme, ¿ya viste algo? Digo, no. Y me dice, bueno, pues tienes un cáncer, un carcinoma y tal. Y yo, bueno, a ver, yo sé lo que es, pero tú tradúcemelo. Claro. Y entonces ya me dijo que bueno, que tranquila, que bueno, que estaba localizado, que estaba ahí y que hoy en día pues es muy difícil, ¿no? Irte al otro mundo por esto, pero oye, había unas posibilidades y Pero el ya de susto entrada, está. ya de entrada te dijeron, porque creo que es un cáncer de los duros, ¿no? De los fuertes, como el que tuvo Angelina, ¿no? O sea, un cáncer que es complicado, ¿no? Bueno, realmente, a ver, Angelina no lo tuvo, lo que pasa es que Angelina tiene el mismo gen que yo. Ah, vale. Lo que hizo ella fue adelantarse, porque es verdad que Correcto. familiares de ella sí tuvieron cáncer de mama Ujú. y de ovarios, creo, y entonces ella lo que hizo fue vaciarse los pechos, quitarse ovarios y trompas, ponerse 2 prótesis, que es exactamente lo que me han hecho a mí. Yo tenía 2 triples negativos, es decir, 1 en cada pecho. Ujú. Y entonces era sincrónico también, porque fue al mismo tiempo, mismo tamaño, mismo tipo y misma altura. Era una mutación perfecta, ¿no? Y entonces, bueno, los triples negativos se dicen que son los más agresivos, pero porque van un poco más rápido. No responden a hormonas. La mayoría de los cánceres de mama son de hormonas, o sea que tenemos ahí un tratamiento menos, aunque ya hay muchos avances y ya están saliendo muchas cosas. Y bueno, pues sí, ese es el que tuve. Bilateral, triple negativo. Sincrónico. Yo sí que te cambio un poco, a lo mejor, bueno, no cambio el tercio, pero
¿Qué es lo que primero se te pasa por la cabeza cuando te dicen esa noticia? ¿Qué puedo hacer para evitar que esto avance? O sea, lo primero es como que intentar buscar una solución. Sí. O sea, no entras... Yo te lo digo porque me lo he planteado yo con mis locuras, conmigo mismo, y si me da una noticia tan grave como esta, o la muerte de un familiar, o lo que fuera muy cercano, muy joven, o lo que sea, lo primero que pienso es, ¿qué haces en ese momento? ¿Reaccionar como supervivencia o amargura? No sé cómo... Hombre, yo intento que el pánico no se apodere de mí, aunque Eso, fue un eso. poco difícil porque me quedé bloqueada. Entonces la doctora me dijo, no te preocupes, yo te ayudo a hacer los trámites, que siempre me han costado mucho los papeleos, ¿no? Una cosa que no me gusta nada. Pero luego, claro, yo puse todo de mi parte. Yo lo que sí tengo claro es que la ciencia hace su parte, pero el paciente también tiene mucho que hacer por él mismo, ¿no? Entonces, cuando tú vas al hospital, te dicen, oye, vamos a hacer todo, vamos a por todas, esa típica frase de te quiero positiva, que yo traduzco en nadie puede ser positivo las 24 horas al día ni estando bien, pero sí tienes herramientas que pueden hacer que tu mente entre en calma. Y esas herramientas, yo tiré de todas las que tenía. Yo ya venía de muchos años pues con conocimiento de ciertas cosas, pues de yoga, de meditación, de programación neurolingüística, ¿no? De control mental. Todo eso a mí me sirvió mucho y tiré de los profesionales, ¿no? Incluso de osteopatía, que para tener mi cuerpo alineado, para que circule mejor todo, porque al final vas a recibir un tratamiento que es muy agresivo, que tiene mucho químico, ¿no? Y toxicidad que va a generar en tu cuerpo. Entonces yo consideraba que era importantísimo tener todo alineado, ¿no? Es decir, todos tus músculos, tus huesos, todo en orden para que todo ese tratamiento entrara, filtrara bien, ¿no? Porque se te va a saturar tu hígado, tus riñones. Entonces, bueno, pues la alimentación me parece fundamental. No digo que vaya a curar, pero sí digo que te ayuda a eliminar toxicidad en tu cuerpo, porque al final un cáncer no es otra cosa que también una inflamación en tu cuerpo, ¿no? Aparte del fallo en la cadena del genoma, ¿no? Pero sí hay una inflamación en tu cuerpo que tú puedes reducir. Qué bueno. Entonces yo, o por lo menos esa es mi creencia, hasta donde yo investigo, ¿no? ¿Estuviste en quimio? ¿Cuántas sesiones? Sí, 16, que es lo habitual. ¿Es lo habitual? En el cáncer de mama suele ser lo habitual. Yo lo llamo el número mágico, ¿no? Porque casi todas llevamos eso, unas de una manera, otras de otra. Unas primero una quimio, a lo mejor la otra la roja, o tal. Empiezas así. Es verdad que hay muchas mujeres que llevan más. Yo no soy médico, ¿eh? Esto que quede claro, ¿no? Que llevarán más o que les repetirán tal. Yo no me hice radio. Ajá. Tuve la suerte de esa parte me la saldé increíblemente. Así lo decían mis médicos, has escapado muy bien, ¿no? Porque al final, pues yo ya en mi segunda quimio no tenía cáncer. Yo ya ¿En los había, serio? sí, Guau. ya no se veían los bultos y luego antes de los 3 meses, el tratamiento dura 6, ¿no? Le dije a mi oncólogo, digo, ¿por qué no me haces una prueba? Que a ver si estamos aquí pensando que yo no tengo nada, porque yo lo que quería es que me quitaba el tratamiento. Digo, ay, ya no. Dice, no, hay que seguir porque puede haber una recidiva. O sea, yo fui muy obediente, hice todo. Y yo siempre digo que tú puedes cuidar de ti, pero que la ciencia es maravillosa, están ahí, te van a salvar, te pueden abrir, pueden entrar ahí, ver. O sea, es que es increíble lo que hemos logrado, ¿no? Como ser humano y para salvar las vidas de las personas. Pero insisto en que también tú puedes hacer cosas. Y yo, pues, con mi mente, yo me tumbaba en casa y meditaba de 8 a 12 horas diarias, porque es el tiempo que tenía para poder estar conmigo, porque no hay nada más importante. Es que nuestro objetivo más primario es sobrevivir. Y nos hemos olvidado. Vivimos ahí en esa burbuja mundial, ¿no? De, por aquí la locura, esto, lo otro, el podcast, lo otro. Y al final, lo más importante es pasar día a día, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un proceso como este, es cuando todo se para. Siempre me acuerdo de Mafalda. Cuando me bajo aquí, pues te bajas, que los demás empujen el mundo, ¿no? Entonces tú puedes echarte ahí en el sofá y empezar a conectar contigo, con tu esencia, con tu cuerpo, hablarle a tus células y hacer lo que tú quieras. Y yo lo hice. Qué bueno. ¿Tu vida es mejor o peor después de haber pasado lo que pasaste? ¿O igual o no? Bueno, mi vida... O sea, a lo mejor me refiero, antes a lo mejor vivías más en automático que después, ¿sabes? Valoras más cosas ahora que antes, ¿no? ¿O sigue Yo lo siendo que la creo misma? es que la vida es como una especie de cebolla
que tiene diferentes capas, ¿no? Entonces tú vas quitando capas y pues la de la niñez ya pasó, ¿no? Luego la adolescente, luego, pues los primeros novios, los no sé cuántos. Entonces tú los vas teniendo ahí y van quedando esas sensaciones, esas emociones, las tienes también dentro de tu cuerpo y todas esas experiencias. Y el cáncer, por supuesto, es una de ellas y para mí es una muda de piel absoluta, ¿no? Y para mí es como, no sé, yo la he aprovechado. A lo mejor hay gente que ha pasado por un cáncer y no la ha aprovechado, pero yo sí. Y yo lo que creo y considero es como si hubiese pasado a otro portal. No sé cómo explicarlo, ¿no? Pero ya veo el cuadro desde lejos. Ya yo no estoy ahí, en el gallinero. Yo ya veo el cuadro desde lejos. Entonces ya hay muchas cosas que se te caen de la lista, ¿no? Súper. Y dices, pues yo a esto ya no le doy importancia. Hay gente que tiene todas las capas de cebolla. Hay gente que no me se- quedé pensando en la cebolla. Digo, Pues hay sí. cebollas A que ver no, quién es más hay cebolla, cebolla quién que es no se abre. Hay más dulces, menos dulces. Unas que te hacen llorar, otras que no. Total. Ya sé. Qué bueno. Mezclando cosas, ¿no? ¿Cuántos años llevas en televisión? Pues llevo 20 años, por lo menos. 20 años haciendo televisión. Sí, casi Y, 20 años. y te pasa eso, que haces un break, dices, me bajo del carro en este momento porque me tengo que cuidar a mí misma. Mira, ¿Cómo- Nico, cómo es haces que me eso? pasó yo creo que, o sea, todos los retos posibles. Me pido una excedencia en la tele, Ujú. me hago autónoma y empiezo y me aventuro y entonces empiezo, bueno, fui directora de comunicación de varias empresas y tal, todo me iba bien. Había pedido un año, pero dije, mira, me voy a 5 años, que total, como voy a volver y tal. Bueno, pues, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Pues lo peor. Me pasó, Te pusiste. me pasó lo peor. Me pasó sea, un cáncer es decir, cuando te estaba de autónoma. Ah, te habías pedido la excedencia Me había antes. pedido la excedencia antes, sí, porque yo escribí una novela Ujú. que se llama La hija del ciego Sí, y entonces yo quería disfrutarla claro. y comencé bueno, pues me contrató la editorial, Qué bueno. además tuve esa suerte, dirigí la editorial Qué bueno. y luego pues me llamaron algunas empresas de renovables y tal y fui directora de comunicación de esas empresas, entonces yo digo, bueno, ¿cuánto estoy aprendiendo? Pues me quedo por aquí mientras pueda. Y cuando era la directora de comunicación de un grupo inmobiliario, Ujú. pues ya iba terminando ciertos trabajos, ¿no? Oye, ya, pues mira, concluimos, pues ya esto va adelante, o tal. Pues me pilló ahí. Claro. Y claro, pues nada, aguanté. De hecho, no se lo comuniqué, no se lo comuniqué a nadie, no, a mi madre y a un grupo rescate de amigos. Yo lo llamo así y lo aconsejo mucho cuando la gente está pasando un cáncer que se cree egoístamente, pero lo vuelvo a decir, egoístamente, un grupo rescate de esos amigos que te van a ser útiles. De esos amigos que te van a venir a hacer el potaje cuando tú no te puedas levantar por la quimio. Del que te va a fregar la loza. Del que te va a acompañar a dar un paseo porque los músculos están un poquito engarrotados. Esos son los que tienes que tener ahí para compartirles lo bueno y lo malo. No el que te va a hacer el drama, ni el que te va a ayudar. Entonces yo hice mi grupo rescate, que estuvieron calladitos durante 4 meses, hasta que yo tuve el control de todo. 3, 4 meses. Sí, porque yo se los dije cuando ya me habían hecho las pruebas, no cuando estaba recibiendo el tratamiento. Luego ya empecé, imagínate, ahí a ese día se le cayó el pelo. Mm. Ahí ese día, ¿cuánto? Entonces yo no quería anunciar nada, pero sí tenía compromisos profesionales. Y entonces cuando yo ya hablé con mi oncóloga, vio que no se palpaba nada y tal, y yo le dije, mira, yo tengo que Comunicarlo. presentar eventos. Ujú. Y entonces me dijo, pues creo que puedes ayudar a mucha gente. Yo decía, ayudar a mucha gente. Sí, sí. Digo, bueno, pues nada, pues puede ser. Pues llamé al consejero, que era un evento además que llevaba un consejero del Cabildo, Fray Medina, y lo senté en mi casa. Y el consejero vino. Él dirá, bueno, como somos vecinos de aquí, de Candelaria, pues me dirá que vaya a tomar un café a su casa. Pues yo le dije, mira, tengo que hablar ciertas cosas de esto porque no sé nada del evento y tal y cual. Y yo con mi peluca puesta. Y entonces cuando, claro, a ver, el consejero es muy listo, un consejero de moda además, tal. Y él me miraba para el pelo. Y yo, claro, se notará un montón la peluca esta. Y entonces yo decía, bueno, ¿y de qué va el evento? Y él, te va a peinar Juan Carlos Castañeda. Y cuando ya me lo repitió por tercera vez, digo, mira, jodido. llegados a este punto, No. no me va a peinar a Juan Carlos Castañeda, ni me va a peinar nadie, porque claro, dice,
yo me di cuenta de la peluca. Pero claro, como ahora se llevan y están de moda, pues no sabía muy bien por dónde me ibas a salir y tal. Y entonces alucinó porque me acababan de poner quimio en ese momento, pero tú estás hablando conmigo que llevamos aquí 3 horas y tal. Yo le dije, mira, está en tus manos si tú quieres que yo presente o no ese evento. Porque puede ser que me siente mal la quimio o que no pueda ir o qué tal. Dice, mira, y esto lo digo y lo digo públicamente porque además luego hay que reconocer también las cosas de la, ¿no? Como las personas son humanas en ciertos momentos y conmigo lo fue. Y me dijo, tú vas a ser la presentadora de la edición número 13 de jóvenes diseñadores, del certamen de jóvenes diseñadores. Y si tú no puedes ir, y si tú 1 hora antes no quieres salir, usted me lo dice a mí, que me pongo yo a presentar. Y eso me dio un montón de tranquilidad. Entonces le dije, no quiero que nadie sepa nada. Entonces tú imagínate los diseñadores, los primeros que me vieron a mí sin pelo, porque yo ese día me fui a rapar y me probaba el vestido, fue Marcos y María, los diseñadores de moda de alta costura. Entonces yo llegué allí, como tal, me quité la peluca, digo, me tienen que hacer un pañuelo porque yo no quiero salir sin pelo. Me decían, pero que estás súper guapa. Que no, yo no quiero show, yo lo que quiero es naturalizar, pero no quiero generar esa... Tú imagínate que yo no he dicho nada a nadie, ni a mi familia, de repente aparece ya ahí sin pelo y tal. Y, nah, los Sí, un protagonistas intermedio, son ¿no? los diseñadores. Y yo voy a dar un mensaje en el momento en que yo presenté todo el evento. Y cuando ya llegó el momento de que íbamos a dar los premios, yo dije, pues los diseñadores con sus colecciones tienen todos estos mensajes. Pues unas eran al medio ambiente, otros eran... tal. Y yo dije, y yo tengo el mío. Y las personas que nos dedicamos a la comunicación, pues también yo como comunicadora me siento responsable de visibilizar a las mujeres que padecemos cáncer de mama. Claro, había un montón de compañeros y de compañeras de todo el mundo en el público. Me acuerdo, ¿no? Algunos me han dicho, ¿ha dicho que tiene cáncer de mama o no? Porque es verdad que el vestido era tan mono que la gente pensaba que era parte del tocado, el pañuelo, ¿no? Pero al final no era. Y así lo hice público. Lo yo. hiciste público en la Como, gala. como directora de comunicación o como persona que has estado mucho tiempo, entiendo que en comunicación, ¿crees que ante un evento muy relevante o en este caso lo que sea, lo que hay que hacer es no comunicar? Cada uno puede llevar el proceso como quiera. O sea, Incluso yo no hay una conozco teoría gente que se exacta, no hay. muda y se va a otro sitio. Se pide una baja y se va. Tú puedes vivir el cáncer como a ti te dé la gana. Nadie te puede decir nada. Porque no todo el mundo está preparado. Evidentemente yo estaba muy trabajada. Estaba muy meditada y tenía la capacidad de ponerme delante de 600 personas allí, luego ya las que lo vieron, y dar un mensaje sin venirme abajo. Porque lo que quería precisamente era eso, naturalizar, concienciar y el mensaje básicamente era el mismo que hablábamos antes. Si quieres ayudar, la mejor manera de hacerlo es con positividad. Yo lo que quería era generar a mi alrededor un ambiente positivo, no un ambiente de "Ah, se muere". ¿Sabes lo que te digo? Total. Porque eso no te ayuda. Nada. Nada. ¿A usted no les ha pasado cuando digo, no, tenemos ahí un proyecto y no lo cuentas? Porque sabes que igual, ¿no? Pues cuando estás pasando por esto, que es tan heavy, que es tan tuyo, que no quieres que nadie especule, ni que nadie diga, ni que nadie te rodee pues con malas vibras, ¿no? Claro. No tener distractores en ese momento, yo creo. Claro. Importante. Yo te Después digo, más adelante, prepararse y más adelante poder sacarlo. el peso social es brutal. Porque a ti te pasa mañana y te quedas sin pelo, porque además, claro, no todos los cánceres ni todas las quimios te generan una caída, pero en este caso es tan visible y tan en una mujer, porque igual la gente pensará que te rapaste, pero en una mujer, Claro. yo cuando tenía un melenón por aquí, Está claro. entonces el portero de tu casa, que yo lo tenía loco, porque yo salía con un pañuelo un día, con un flequillo postizo, con un tal, y yo decía, ¿pero esto qué le pasa? Claro, y luego tenía un primo ahí que vivía en el mismo edificio que le pregunté, decía, es que se está preparando una obra de teatro y se está metiendo en personajes. ¿Sabes? Que al final Claro. es tan visible y el peso social... por eso yo quiero educar a la sociedad en ese sentido, ¿me entiéndeme? Educar, pero porque quiero quitar ese lastre. Ya tienes bastante con lo que estás pasando, como para encima encargarte de, a ver cómo se lo digo a fulanito, a ver qué van a pensar en mi trabajo. Pues, tío, yo creo que todos debemos ya... 1 de cada 7 mujeres padece cáncer de mama.
¿Quién no tiene un amigo, un primo, una hermana, un no sé cuánto, que tenga algún tipo de cáncer? Hoy ya tenemos que estar puestos en esto. Claro. Y te inventaste Fórmula Triple Rosa, ¿no? Y me inventé Fórmula Triple Rosa. Explícanos eso. Pues Fórmula Triple Rosa es una plataforma de información. Lo tengo en redes sociales, también en YouTube y demás. Que se llamaba Fórmula Triple Rosa porque el nombre significa amor, que es el amor propio, el amor de los demás, el autocuidado, más la ciencia es igual a cura. Para mí ese es el triplete del éxito, ¿no? Cuando estás pasando por un proceso como este. Y yo como vi que me volví loca a investigar esto cómo es y qué me puedo poner y ahora qué es lo que viene y qué es un reservorio y cómo se pone la quimio y cómo y qué pasan las operaciones y si tengo este cáncer, ¿qué me ocurre? Entonces yo dije, mira, desde mi posición de periodista, yo puedo tener acceso a profesionales y a contrastar la información y voy a intentar que las redes pues sirvan de guía, o sea, que la gente tenga una especie de guía, de libro de todo el proceso. Entonces yo he acudido pues a los profesionales que me atendieron y a los que no me atendieron, que siguen el canal y que, bueno, pues al final considero que pueden aportar información y les hago sus vídeos y los subo. Y entonces las mujeres pues se comunican conmigo y me lo dicen, jolín, pues mira, no tenía ni idea de cómo se ponía un reservorio o no sabía ni cómo era, pues voy mucho más tranquila a la prueba porque hay muchos miedos. Entonces yo dije, si puedo restarle miedo e incertidumbre al proceso, se lo voy a restar. Claro. Y eso es lo que he hecho. Pero lo único es, no sé en el caso de tu contenido, pero por ejemplo yo sí que estoy ahora bastante obsesionado con el tema de ChatGPT y demás, ¿no? De que tengo una teoría mía o lo que yo veo, que es que la sobreinformación es negativa, ¿sabes? A lo mejor estoy equivocado, ¿eh? No tiene por qué ser cierto lo que estoy diciendo, pero hay veces que la gente entra en bucle porque pregunta todo, y yo creo que hay que tener conocimiento de las cosas, pero ya para eso están los técnicos, ¿no? Por así decirlo. O sea, sí, pero yo no puedo saber más que el médico, ¿no? Digo yo, no sé, es mi teoría. No puedes, pero la consulta de 10 minutos no da tiempo. Te están salvando la vida y tienen un montón de pacientes a los que salvarle la vida. Y un montón de cosas que no se hablan. Yo hoy voy a dar una charla sobre la menopausia y el cáncer. ¿Tú te crees que alguien que te está poniendo la primera quimio te va a hablar de que cuando te ponen la primera quimio se te va a retirar el periodo y vas a entrar en una menopausia inducida? En 10 minutos que tienes para hacerte una consulta, hacerte así y que pases ahí a ponerte la quimio para salvarte la vida. A lo mejor en la quinta consulta sí, pero en la primera no. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y a mí directamente me mandaron al reservorio y yo sabía que era algo para ponerme la quimio. Pero yo no sabía cómo era. ¿Tú sabes cómo es? Ni idea. Bueno. Pero digo que es mejor contado, ¿no? Por ellos. No, y por personas. Sí. No tiene nada que ver con lo tuyo, sino a lo mejor estoy mezclando temas. Es que a veces solo leer la teoría. Claro, pues es el valor que tiene ella. Claro, el valor que tiene tú porque tú lo hablas de lo que viviste. Hablando de lo que realmente... No explicas la teoría. De todas formas, luego cada uno vive el proceso de una manera y lo puede expresar de una manera. Hay chicas que la manera de expresarlo es bailando mientras le ponen una quimio o contentas porque me voy a mi primera quimio. Respetable. Yo creo que no hay que romantizar nada. Esto es lo que es. Entonces, yo lo que sí hago es informar, que es lo que sé hacer. Entonces, yo lo hago de una manera contrastada con los profesionales y sin ellos también porque es mi página. Entonces, yo también tengo cosas que decir que me salen a mí, pero lo dejo claro. Es mi experiencia. Es como yo lo viví. Puede ser que a ti te pase otra cosa. Comenta conmigo, comparte con nosotras. Eso también. Pero porque yo sí tengo la conciencia. Tú has tocado algo muy importante. Y es que yo estudio periodismo. Yo tengo ética y moral a la hora de comunicar. Pero hay gente que se pone delante de un micrófono o delante de una cámara y ahora la información, que es ese poder, que han dicho que es el cuarto, que yo creo que es el primero, está en manos de todo el mundo. Entonces, al estar en manos de todo el mundo, aquí se desvirtúa todo, hay una infoxicación, un exceso de información incontrolable. Y entonces yo lo que quiero es que la gente que entre en Fórmula tenga la tranquilidad de entrar en un lugar donde la información se contrasta. Y que lo pueda encontrar todo en el mismo sitio. Claro. Todavía me quedan muchas cosas, ¿no? Y muchos vídeos, pero poco a poco. Claro, yo creo que entiendo que ha sido un episodio de tu vida que te ha marcado y complicado y duro,
pero no ha sido el único, o por lo menos desde fuera. ¿Por qué crees que se llama el libro que escribió La hija del ciego? Yo iba a entrar en ese tema, pero le digo, ya, yo déjalo quieto porque iba a decir No, que escribió un libro La hija del ciego porque su padre es ciego. Entonces, amigo, qué claro, bomba. cuéntanos esa experiencia, cómo es convivir con un padre ciego. Bueno, a ver, para mí mi padre, claro, aquí me viene algo siempre a la cabeza cuando me dicen esto, ¿no? Porque todos hemos, en esas capas de cebolla que hablábamos antes, todos tenemos que ir al psicólogo alguna vez. Yo al menos lo recomiendo. Y yo he ido. Hemos Y- recomendado muchas veces aquí en el Sí. podcast. Sí, sí. Qué Y bueno. tuve una etapa de mi vida en la que no era capaz de subir a un escenario, en la que ya no sabía muy bien quién era y tal. Y estaba frustrada. Tenía un noviete que me hacía un poquito la puñeta y entonces ahí me desvirtué. Esto ya no sé quién soy y tal. Y entonces fui. En cuanto dejé el novio se me fueron todos los males, también te lo digo. Solo hablamos después dentro de un rato. El vínculo con los hombres. Sí, sí. Y entonces en ese folio había un montón de palabras que él me ponía, ya al final cuando le dije, ya puedo subirme a la escenario, ya puedo, no sé qué. Entonces en el centro, o sea, había palabras que decían miedo, el periodismo, quién soy, no sé qué. Bla, bla. Y en el centro ponía papá. Ajá. Y dice, es que tengo claro que toda tu vida gira en torno a tu padre. Y ahí yo empecé a pensar y dije, es cierto. O sea, yo tengo la necesidad de comunicar desde la cuna. Porque a mi padre no me veía o no veía lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, la hija del ciego es la historia de esa niña que tiene la necesidad de comunicarle a su padre ciego cómo es el mundo, ¿no? Claro. Y bueno, pues yo me crié con mi padre vendiendo cupón en la catedral, pasando frío ahí en la puerta del banco y luego, bueno, cuando ya estaba el kiosquito de la 11, pues ahí nos metimos. Pero bueno, cuento la historia de él y además tiene 2 hermanos más ciegos también. Entonces yo tengo 2 tíos más Sí, es ciegos. un tema genético. Bueno, lo cuento en el libro, ¿Y tú? también. Hacemos- Pero bueno, que sí, hacemos un- no es un tema genético, pero sí es algo que ocurrió en el cuerpo de mi abuela. Porque ellos son 6 hermanos. Los 3 primeros ven y los 3 últimos no. Ah, Vale. Entonces nacieron con glaucoma y Claro. fueron perdiendo la vista. Mi padre Claro. lo perdió con 7 años. Entonces, Ya habían nacido los otros dos. O sea, tu abuela no sabía que estaba dando no. a luz niños ciegos. Realmente no, porque mi padre era el segundo. Pero a ver, antes no existían cositas para claro, evitar no se tener hijos. sabía. Antes No, era no, lo que que había. me parece curioso que dices, tú tienes uno, tienes otro, y dices, A ver, los 3 primeros veían, Claro. los 3 últimos no, pero es verdad que mi abuela no empezó a notar algo. Bueno, mi abuela no se dio cuenta, se dio cuenta una profesora de que a mi tío le pasaba algo que no veía bien. Entonces se lo dijo a mi abuela. Entonces mi abuela ya preguntó, ¿no? Y luego ya mi padre había nacido. Y después, claro, mi abuela no quería terminar, pero bueno, nació mi otro tío. Y al final, pues bueno, ahí cuenta un poco la historia de cómo ellos salieron adelante. Mis abuelos eran panaderos, tenían una tienda en la Avenida de la Trinidad y en La Laguna. Y, bueno, una panadería, un despacho de pan. Y ahí cuento un montón de batallitas de, pues imagínate, los olores para los ciegos, todo ese tipo de cosas, cómo ellos vivían, cómo jugaban. Pero además empieza esa niña te coge de la mano y vas creciendo con ella. Ujú. Vas creciendo con ella, porque al final yo era la hija del ciego en el barrio. A mí la Claro. gente me... Ah, la Te hija del señalaba. ciego. No era ya Isa Díaz, era la hija del ciego. Y eso también tiene mucho que ver luego en mi profesión, ¿no? En intentar hacerte un hueco y decir, pero la hija del ciego, ¿por qué no va a poder trabajar donde quiere o no va a poder llegar a donde ella quiere, ¿no? Claro. Y eso también fue una lucha que yo tuve en un principio. Ya no, ya eso queda muy atrás. Ya. Pero es verdad que en un principio pues le intentaba demostrar a los profesores, ¿no? O a la sociedad que esa lucha quedó hace mucho, mucho atrás, pero sí me impulsó. Y a veces esas son las historias de superación, ¿no? Claro. Y bueno, pues como era una infancia, a veces, ya he puesto más de una vez este ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, tú cuando jugabas de pequeño Ujú. y tu padre o tu madre se enfadaba contigo porque habías hecho una ruindad o lo que sea y te iba a dar esa nalgadita propia, ¿tú qué hacías? Correr, ¿no? Claro. Correr. Ajá, te quedabas quieta. Claro, quieta y sin respirar, porque mi padre te escuchaba, él no sabía dónde Claro. estaba. Yo, Qué nos bueno. quedábamos así, y entonces, encima del sofá, y entonces ya saltábamos de un lado para otro, pues nos entraba la risa, ya te explotabas, porque veías a tu padre con los brazos a ver si te pillaba y tal, entonces ya te explotabas, ¿no? Qué bueno. Eso es un poco a lo mejor cosas distintas que también cuento en la novela y que, bueno, pues acerco y naturalizo también la ceguera en ese sentido. Qué ¿no? bueno. Y luego te fuiste a Madrid a estudiar. Me fui a Madrid a ¿Y estudiar. cómo fue eso? Como en la familia que te fuiste a Madrid a estudiar. La hija del ciego se va a Madrid a estudiar. Pues imagínate, ¿no?
a ver, mi casa se hizo un esfuerzo, porque mi padre trabajaba, mi madre era ama de casa, yo tengo 2 hermanos más. Y bueno, pues fui ahí el primer año, entonces mi espectador o la persona para la que yo siempre había comunicado era mi padre, ¿no? Entonces cuando yo estoy en primero de carrera, mi padre fallece y yo estoy en Madrid. Y entonces tuve que trabajar y me saqué toda la carrera trabajando y estudiando. Pues en los bares de copas y sirviendo copas y vendiendo móviles y tal y azafata de congresos y de lo que trancara, y a veces tenía 3 trabajos y así iba. Pero te lo Bueno, sacaste todo ahí. y me saqué allí y luego me comencé, hice un casting y entré en la tele. A los 24. Ya había hecho cosas, ¿eh? Porque ya Ajá. había trabajado, había hecho prácticas ya en otros sitios, Ajá. en una revista de turismo allí, era la corresponsal de un periódico económico y político en Madrid, de Canarias, hacía radio en la universidad, había hecho las prácticas en la Cámara de Comercio y llegó ese casting de Televisión Canaria y yo dije, bueno, a mí ni me van a coger. Pero me cogieron. Yaisa, ¿de dónde, mira, el programa, sabes que se llama Actitud Constante, ¿no? ¿De dónde sacas la actitud? Porque otra cosa no, pero le pones Actitud. ganas a la vida, Un montón. Sí, que creo que es una de las cosas que más hallago yo en la sociedad actual, que a lo mejor es una paranoia mía, pero Falta de. falta de... pues mira, yo O creo sea, que tú mi imagínate, madre ¿sabes? tiene Que mucho que eres ver. un ejemplo a seguir y decir, creo que he tenido alguna piedra en el camino, ¿eh? Sí, Creo. unas Bueno, cuantas. por dejarlo así, nada más. Alguna piedrilla, alguna gina. Y dices tú, Un montón de "Oye, gente, ¿eh? un montón de gente le pasa, pero ¿de dónde, o sea, de dónde sacas esa fuerza, esa actitud, llámalo X, no lo sé, esa ilusión de seguir viviendo, me imagino? Bueno, es que, a ver, yo para mí tuve una de las mejores infancias, así hablando con amigas y tal, yo estoy súper contenta, ¿sabes? Porque mi padre además era muy activo, ¿no? Y yo no sentí nunca, yo me di cuenta de que mi padre era ciego, o sea, de que había un problema en casa, no un problema, una diferencia, que lo quiero dejar claro, un día que era pequeña y estaba en la ducha y se apagó la luz. Y yo, claro, claro, esa sensación del agua cayéndome, era una niña, la luz apagada, viene el coco, te come, y yo empecé a gritar. Y entonces yo estaba sola con mi padre en casa. Entonces él vino desesperado. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y yo, que se fue la luz. Entonces me dijo, chica, ¿tú te pones así porque se fue la luz? Entonces yo dije, ostras, o sea, mi padre vive sin luz constantemente. Y ahí yo tuve la conciencia de que tenía un padre ciego. Pero vamos, jugábamos a fútbol. Mi padre fue el primer presidente de un equipo de fútbol de niños que veían siendo él ciego. Le encantaba el fútbol. Jugaba a la PlayStation con el FIFA. De loco. Que compraba cada año compraba el FIFA porque mejoraban los locutores. Entonces oía mejor las pelotas, la locución era mejor, más descriptiva. Y vamos, Qué locura. sí, sí. Entonces yo tuve una infancia buenísima y la recuerdo con mucho cariño y tal. Entonces eso para mí no ha sido ninguna piedra. Sí fue la muerte de mi padre, me marcó muchísimo. Y luego pues yo creo que también me ayudó y me animó, ¿no? El decir, oye, yo he nacido para esto y tú has estado en mi vida para que yo sea una comunicadora. Pero crees Con que el un poco cáncer me pasó un poco igual. crees que un poco, perdona que te interrumpa, crees que él un poco te inculcó a ti ese espíritu de superación? Realmente era un poco... Yo creo que él y yo creo que mi madre también. Eso, o sea, que Porque crees yo que estoy enamoradísima de mi padre, pero también tengo que hablar de mi madre, ¿no? Porque al final mi madre es una persona que con 15 años se casa con mi padre, un chico ciego, y, ¿sabes? Y yo le pregunté, mamá, ¿y a ti qué te enamoró de mi padre? O sea, a mí todo... Dice, yo lo único que no me gustaban mucho los dientes, pero que una persona te conteste eso, te dice mucho de esa persona, ¿no? Claro. Entonces luego también mi madre pues, es muy fuerte. Yo no sé si ustedes creen en el tema de los horóscopos y tal y todo ese tipo de cosas, pero yo veo un Virgo clavadísimo en mi madre. Es una mujer que vive como una especie de burbuja y como que todo le rebota, o sea, y yo digo, pues si debería estar hecha polvo con ciertas cosas, la tía está ahí, pum, pum. Y yo creo que también, pues tengo ahí esa mezcla, ¿no? Tengo esa mezcla de los dos y de mis tíos, por supuesto, imagínate.
qué nivel de superación. Que tengo un tío que corre maratones siendo ciego, en el monte, que se ha tirado de parapente, que ha hecho buceo. Que, yo qué sé, pues es que tengo grandes ejemplos en mi familia. Luego mi otro tío cocina, de repente entra en su casa y está tirando sardinas a una sartén. Tengo buenos ejemplos en mi casa. Y mi abuela también era muy así, ¿no? Que al final fue una mujer que crió tres hijos ciegos y ella tenía una clave. Y yo siempre me acuerdo. Y ella me decía, aunque te pregunten cómo estás y tú estés mal, tú di que siempre estás bien. Tú siempre bien. Pues bueno, pues ¿cómo estás? Bien. Yo estoy bien. Empezamos el podcast así. Yo estoy bien. Qué bueno. Cuéntanos entonces cuál ha sido tu experiencia como comunicadora. ¿Sabes? Tantos años en Canarias, comunicando de muchísimos asuntos, de muchísimos temas. ¿Cómo has vivido tú esos años? Pues también con una madurez personal y profesional, ¿no? Porque al final pues empiezas con 24 años presentando el informativo insular del Hierro, que no sé si ustedes se acuerdan, pero antes había desconexiones en cada isla Sí. y cada isla tenía su presentador. Claro. Y yo fui la del Hierro. O sea, vine de Madrid al Hierro. Que me acuerdo que iba en el avión con un abogado, que no sé quién será, igual hoy se siente aludido y me escribe por redes, pero iba sentada con un abogado y llegábamos al Hierro por primera vez. Y yo decía, claro, cuando vimos aquellas palmeras y aterrizando en aquella pista, yo le dije, mira, yo voy a coger un taxi, yo es la primera vez que estoy aquí. Dice, yo también, cogemos el taxi juntos. Digo, porque yo no sé si habrá taxi y tal, y no sé qué. Y entonces nos subió un taxista que es el Cangrejo, que los herreños lo reconocerán, porque era alguien muy reconocido allí, ¿no? Y entonces nos lleva y nos sube para Valverde, que no sé si ustedes han estado en el Hierro. Sí. Entonces dice, ¿nunca han estado aquí? Digo, no. Dice, ¿dónde van a trabajar? En Valverde. Dice, pues ves todo aquello. Digo, sí. Dice, pues todo eso es Valverde. Y yo veía, nada, las casas que se ven de Valverde. O sea, No hay nada, dice, claro. todo eso es Valverde. Pues ahí voy a estar un año. Y ahí estuve un año y fue una auténtica escuela. Yo me siento herreña. O sea, no sé, Preciosa alguna la isla. parte de mí ha estado allí en algún momento. A mí hay una parte de mí también que está en el Hierro. ahora. Sí, me encanta. Me flipa la isla. Me flipa. Y aprendí un montón porque al final es como la isla del uno, ¿no? Entonces sabías dónde estaba cada cosa, a qué acudir como periodista y eso te enseña un montón. Y luego, bueno, luego presenté el informativo nocturno, que luego esa fue otra etapa donde la gente decía, anoche me acosté contigo. Sentía esa bromilla también por ahí y tal. Ahí fue una experiencia muy buena, tuve un informativo, un solitario, ¿no? También. Y bueno, ahí estuve unos cuantos años, después pasé a Mediodía con Canarias Express, luego empecé a dirigir documentales, hice investigación científica y hoy en día estoy con Canarias Futura, que es un programa de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, yo estoy orgullosa de haber tocado todos los palos y aprovechando este podcast que lo ve tanta gente, lo único que me falta son las campanadas. ¿Sí? Ahí lo dejo. Te veo, ¿eh? Ahí lo dejo. Te veo. Para Ahí las lo próximas. dejamos. Para las próximas. Ahí lo dejamos. ¿Cómo ves la comunicación? Mira que de aquí de diciembre me crece el pelito y todo, más mono, y está bien. Qué bueno. ¿Cómo ves la comunicación en la actualidad? O sea, ¿ves diferencias en los 20 años de cómo se comunicaba, cómo se comunica? Sí, y también veo, hombre, también el papel de la mujer también lo veo más, que estamos ahí más en primera línea. Antes había como mucho respeto y costaba a lo mejor salirte del prompter. Yo hoy me siento con la capacidad de salirme del prompter. Claro. Y ¿Sabes lo que es el bueno, prompter? No. El prompter es lo que tienen los periodistas que le va siendo el texto que vas leyendo. El del Es informativo. que fíjate, perdona que ahora estamos aquí un poco disruptivos, pero la segunda, te iba a disparar dos de una, que la segunda es, yo no sé si considerarme ya joven o no, pero bueno, como joven, por así decirlo, veo que, y sobre todo la gente más joven, que están un poco aburridos del tema de la televisión y tal, porque tenemos la percepción de que está todo estipulado y todo lo que está estipulado, por así decirlo, está estipulado por alguien que atrás lo escribió, lo guionizó. Y por eso le gusta más los métodos de comunicación ahora, como el podcast, o estamos buscando más a través de las redes comunicación que entendamos, ojo, que puede ser verdad o mentira, que sea mucho más directa. Entonces, no sé si, yo tengo una si tú lo explicación ves muy así, clara. porque tú has vivido en la tele, entonces yo no sé. Yo nunca he salido en la tele, ni creo que nunca me llamen, pero en caso que me llamaran, lo primero que miraría es, ¿eso es todo guionizado y todo perfecto y correcto? ¿O
¿O hay libertad un poco? Dependiendo de qué formato. Claro. Porque un informativo estamos hablando de una cosa muy seria que si tú te sales 2 palabras igual la estás liando. Bien. ¿Vale? Entonces está más estipulado, tiene un ritmo más directo, más ágil. El prompter también falla y tienes que tener la agilidad también de salir sin el prompter, ¿no? Lo que tú estás hablando de redes sociales es naturalidad. Tú lo que la gente busca es la cercanía, pero yo creo que esto es un efecto que ha ocurrido, no por otra cosa. Y me ha pasado cuando he sido autónoma, ¿no? Porque cuando yo voy a las empresas y voy a locutar, no les encanta. Les flipa. Pero luego dicen, es que luego tengo a los entendidos en redes que me dicen, no, pero así no. Es que eso es muy de anuncio. Es que tú no... Claro, es que yo soy profesional. Y tú, como no eres profesional y como la gran mayoría en la que se ha puesto en manos la comunicación no es profesional, lo que piden es que seas como ellos. Cuando lo difícil es hacer lo que yo hago. Total. ¿Entiendes? O sea, Lo tú me fácil contratas- es lo de Nico y lo mío. tú me Lo contratas nuestro con una- facilísimo. con una empresa y no es lo mismo que yo te diga actitud constante, que yo te diga actitud constante. No es lo mismo. No, eso no me sale a mí ni vamos. Claro. Ni ensayando 6 meses. Nico, dilo tú. Y no te gusta y tú dices, claro, o sea, al final es como, qué bueno, pero es que me están pidiendo esto otro. Yo me acuerdo, yo tengo un primo también que, bueno, somos 3 periodistas en la familia, que ninguno sabía que el otro lo era, y es fantástico, ¿no? Porque hemos sido así. Y tengo uno que está en Miami, que me gustaría que lo entrevistaran, que sería a lo mejor muy interesante, que es Alex Rodríguez, Lo bueno sería ir a que Miami. está en Miami. Y lo entrevistamos Pues ahí. mira, pues él está allí en Univisión, creo que está ahora, estuvo en Telemundo antes y la verdad que es además un periodista premiado ahí y tal, y que sale mucho, es el corresponsal este de Ojitos Azules y Rubito que sale en Ana Rosa, de vez en cuando, ¿no? Desde Miami y tal. Bueno, pues él, somos familia y yo le decía, oye, voy a empezar Fórmula Triple Rosa y tal. Y me decía, el micro no te lo pongas en la solapa, te lo pones en la mano. Y, pero ¿cómo me voy a poner el micro de corbata en la mano? Que llevo toda la vida... Que no, que te olvides, que todo lo que hemos aprendido no sirve para nada. Yo, Dios mío, no puede ser. Claro. Entonces, esa es mi respuesta a... No es que la tele esté guionizada y tal, que también en algunos aspectos lo está, pero porque tú tienes que tener un poco un principio y un fin, ¿no? Sino que la información está en manos de todo el mundo y no todo el mundo es profesional. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Claro, Pues hacer lo que hace todo el mundo. claro. Sí. ¿Cómo ha sido, me interesa saber, cómo ha sido el volver a trabajar después de un cáncer? Pero no por ti, sino lo que tú ves del resto. ¿Me explico? ¿Sabes? ¿Cómo la gente te ve? Pasó un cáncer, la pobre. O la gente dice, mira, qué valiente. O la gente te acepta igual. O la gente tiene un poco de... El cáncer se pega, ¿sabes? No sé. ¿Sabes qué pasa? Que yo no me paré. O sea, yo me di el tratamiento, yo hablaba con la oncóloga y decía, ruédame estos 2 días porque tengo que presentar un evento. Y yo fui con mi pañuelo por todas las islas presentando mis galas, pues yo tenía que pagar los impuestos. Claro. Porque Entonces, seguía siendo autónoma. claro. Y a día yo de hoy hasta sigue que- siendo o ya dejaste lo de autónomo. Ahora estoy con el programa de Canarias Futura, entonces ya estoy con En la televisión. Entonces, pero sí es verdad que yo tenía que dar. Cuando ya me iban a operar, ya dejé de ser autónomo y ya me busqué la vida de otra manera, porque no podía pagarlo. Entonces me daba de alta, me daba de baja, estaba en Sí. el paro, me daba de alta, me daba de baja, no sé qué, así. Pero yo recorrí toda Canarias con un pañuelito puesto. Y no te puedes imaginar la de empresarios que me llamaban. Pero no me llamaban porque tuviera el pañuelo puesto. Me llamaban porque querían que Yaisa Díaz presentara su evento. Y a mí eso me encantó. Qué Que bueno. todo el mundo entrara en naturalizar esta cuestión. Y muchos me llamaban y yo les decía, pero mira, tú sabes que yo voy a ir con el pañuelo. Ah, ¿tú estás pasando por esto? Ah, no. Dice, pero tú puedes. Sí. Ah, pues ven. Y me encantaba. Qué bueno. O sea, que yo creo que la gente me... Yo no sé, ¿tú cómo me ves? Porque yo... Yo creo que hay que- Yo antes de entrar no te conocía, yo no... Sí, pero te creo sí. Estrellita, Pero no. que tú ahora estás sintiendo algún tipo de pena o historia, ¿no? Porque al final... No, para nada. Pero me encanta además que el haber hecho esto, ¿no? Y este programa y que además ciencia y una cara también femenina y con mi pelo ahí que no sabemos... Ayer lo hablaba con la peluquera y me decía, mira, esa... Es que no tiene ni forma, estoy esperando que me crezca un poco más para darle forma. Dice, es que nadie se hace este corte de pelo, es que no tiene sentido. O sea, pero es el que tengo, es el que hay, así me está creciendo, pues.
Bueno, así no, lo tengo afro, porque me ha salido súper rizado. ¿En serio? Ah, ¿cambió? Sí, te ¿Cambió? cambia, pero tiene una explicación ¿Sí? científica, sí. Vamos, está buena. Después de la quimio cambia el pelo. No tenía ni Sí, idea. sí. A lo mejor no lo explico exactamente cómo Sí, es, sí, ¿vale? técnicamente Pero no. más o menos es porque la quimio ataca las células que se mueven muy rápido, que suelen ser las células cancerígenas, ¿no? Ajá. Va. Y las células que están aquí rodeando los folículos se mueven muy rápido, por eso nos crece tanto, nos crece... Estoy hablando así, Sí. perdónenme los técnicos, pero lo explico más Tranquila, o menos así. yo te estoy entendiendo. Al, Eso. al regenerarse tan rápido, se las carga, entonces cae. Qué Que a bueno. lo mejor Tipo, no sé si todas las quimios funcionan así, pero yo En tu caso te cambió un el poco tipo lo que he de pelo. investigado, en mi caso no, en las que se les cae, luego tiene como un efecto en el folículo que sale como así. En vez de Rizado. recto sale como... Qué sí. bueno. Me da curiosidad una cosa. Autónoma durante un tiempo, vuelves, entiendo que a hacer A la otra tele. vez a la tele, pero ¿volverás o volverías a ser autónoma o lo ves algo que no es para ti? O Bueno, es que me o pillas sea, en tu una experiencia como tesitura autónomo. ahora mismo en la que tengo que volver a la tele a final de este año porque se me cumple la excedencia. Los 5 años acaban. Ah, es por tema... Que no sé si eso se puede luego ajustar o no, o que tú puedes negociar, no lo tengo ni idea, ¿no? Pero, claro, después de haber pasado también un cáncer, es verdad que yo he superado todo. Es decir, he estado en el peor momento y he salido para adelante, que no todo el mundo. Y aquí yo hago un llamamiento. ¿Habrá algo más importante en tu vida que el casi perderla para que nos ayuden? Porque es una enfermedad común. Está considerada como enfermedad común el cáncer y no te dan ayuda. Hola. Pues si el irme para el otro barrio o la posibilidad que existe, aunque sea remota o no, porque yo no soy nada dramática, ¿no? No genera que el Estado te dé una ayuda en el peor momento de tu vida. ¿Para qué estamos aquí? No, entonces ¿cuándo te dan la ayuda? Claro. Pues no te la dan. O sea, pero no lo entiendo. No te la dan. Y si tú vieras cuántas mujeres con cáncer de mama, con niños, que no saben ni cómo atenderlos, que no los pueden coger en peso, que no... solas, porque esa es otra. Y aquí ya empezamos un poco con el tema reivindicativo Fórmula Triple Rosa, ¿no? Y hablando también de esos hombres y esas capas de cebolla. ¿Cuántos hombres se mandan a mudar? Un montón. Mierda, serio? acojonados, mogollón. O sea, mi mujer le da cáncer de mama? y me manda a mudar. O les Qué ponen loco, los ¿no? cuernos mientras están en el tratamiento. Qué Un bueno. montón. Si tú supieras cuántas historias tengo yo de ahí detrás, mogollón. Pero yo no, y las asociaciones y las fundaciones. Entonces, ¿tú crees que Se piensan que a lo mejor no van a volver a tocar y... Sí, es así de triste. Con todo lo que ha evolucionado la cirugía plástica. De verdad. entiendo que entonces tú crees que el Estado no está a la altura, en este caso, ¿no? No. Cuando alguien tiene el cáncer, el Estado se le va un poco las manos y luego socialmente también las parejas ven que es un problema y también... A ver, yo no digo que todas, ¿eh? Sí, sí, Pero sí te digo que las mujeres mientras estamos pasando por esto, la pareja también tiene su proceso, claro, porque separa la sexualidad, que pueden darle más importancia o menos. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cada vez hay más mujeres jóvenes diagnosticadas de cáncer de mama, que aquí aprovecho también para que bajen el cribado, porque ya no es 45-50, ya de 40 para abajo, 35, 40, 36, incluso de 27. Entonces, somos mujeres que todavía concebimos que la sexualidad es importante en tu relación. No somos mujeres de 60, 70, 80, donde ya no importa tanto. Ya somos mujeres jóvenes diagnosticadas que vamos a pasar por un problema que va a estancar también a nuestra pareja y que es verdad que el hombre se tiene que acoplar. Pero oye, las cosas son como son y no seamos hipócritas. Son tratamientos que duran 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Y que tú estás ahí, que no tienes ganas de nada, porque como he dicho, pues se te induce la menopausia cuando te ponen la quimio, se te retira el periodo, entras en una menopausia, la libido se te baja aquí. No funciona esto como... O sea, tú estás en lo que estás salvando tu vida. Pero claro, a tu lado duerme alguien también y muchas veces estás programando ciertas cosas con todo lo que tienes. ya. ¿Qué consejo das para esas parejas que están pasando por eso? O sea, me Yo refiero no a lo mejor soy nadie ayuda. para dar un consejo. No, Pero- me refiero a ayuda externa, no sé, ¿no? No, yo lo que creo que también los profesionales
que son los que te administran este tratamiento, cuando lo crean correspondiente, porque a lo mejor no en la primera consulta, pero sí en una cuarta, una quinta, te pregunten cómo vas, tu pareja bien, porque lo emocional influye, como tú lleves también el proceso, porque cuando te dicen de tienes que ser positiva, pues tú imagínate todo lo que se te está parando en tu vida, se te está parando el trabajo, se está parando la pareja, tus hijos, quien los tenga, ¿no? O sea, es que se te pone patas arriba. Y esto no es solo salvar la vida, es que mientras estás aquí, todo está desencajado. Y esto es parte del proceso. Y afortunadamente, el cáncer de mama, que tiene una probabilidad muy alta también yo hablo del que conozco, de supervivencia, la vida sigue y vuelve, ¿no? Y tú quieres volver relativamente, pues, con todo ordenado, ¿no? Y quieres que tu pareja, pues entienda o siga igual o no sé. Claro, es que me estoy imaginando a las mujeres. Pues, sí, pues menudo tienes al lado, si no, ¿no? Sí, pero es que es la realidad. No seamos hipócritas, es que todo cambia cuando tienes una persona que está pasando por un proceso. Entonces, creo que los médicos deberían de preguntar, deberían de informar, deberían decirte, oye, mira, que es que igual no te vuelve más el periodo, o igual vas a entrar en una menopausia o en una vejez acelerada, porque al final tu vejez llega antes, ¿no? Y estás encontrándote con cosas que no tenías antes, igual que te van a mover te va a doler la musculatura y tienes que hacer ejercicio de fuerza y tienes que tal, pues todo este tipo de cosas. De verdad, ya, vamos a naturalizar este tipo de cuestiones y vamos a informar a la gente de que esto ocurre, ¿sabes? De que puede pasar y que no es ningún drama. Evidentemente yo no sé lo que yo le diría, pero ¿tú qué le dirías a los hombres? Si están con una mujer que tiene esto, ¿tú qué harías? Porque yo la pregunta creo que no es para mí. No, Yo tengo a dos hombres aquí. Yo sinceramente lo que haría es realmente reforzar la comunicación. Si no se habla mucho el tema y no tal. Sí que, o sea, creo que a lo mejor lo peor que puedes hacer es callarte también como hombre lo que sientes, ¿sabes lo que te quiero decir? Creo que debe ser, ¿no? Hablarlo. ¿Qué crees que puedes llegar a sentir cuando cuando tu pareja está pasando por esto? Sí, lo que más puedes, yo creo que llegar a sentir, te estoy hablando de lo que creo, por supuesto, Sí, ¿no? claro. Que ella cambie su personalidad, ¿sabes lo que te quiero decir? Que la va a cambiar seguro. No sé si me estoy explicando. Que yo conozco a una persona que al pasarle ese evento cambia. Y no es la persona que yo conocí. Es normal. Pero ahí es donde creo que... No me estoy explicando. Sí, pero yo pienso que, a ver, Yo no conocí a una tiene por persona qué ir a alegre, mal. chistosa, tal, y de repente por el proceso es una mustia, porque no tiene ganas de reírse, porque tiene un problemón en la vida, por llamarlo así, o ella lo percibe como el fin del mundo. Entonces yo creo que hay que hablarlo, porque ya no es la persona que tú conociste. Entonces sí, yo creo que como mínimo hablarlo. No sé si me estoy explicando Yo creo que bien. nunca va a ser, o sea, mientras estás en el proceso, no va a ser la persona más feliz del mundo, eso seguro. Pero sí tienes que tener la conciencia de que la persona a la que amas, igual, hasta ahí llegó. Y si no es así, tienes que tener conciencia de que la persona a la que amas, lo que quiere es que tú estés al 200%, aunque ella esté mustia, porque tiene toda la razón para estarlo. ¿Sabes? Entonces, preocuparte por algo que a lo mejor va a durar un año y que a ti no te va a afectar físicamente, pero a ella sí, y emocionalmente, creo que al final, más bien, que se acople ella, ¿ves? Esa exigencia, las mujeres la notamos. ¿Qué quieres? Estoy luchando por mi vida. No puedo estar a tope. Claro. No, pero Entonces, sí. esa exigencia, fíjate, exigencia de la gente de fuera, de cómo lo explico, cómo no da. Exigencia de tu pareja, se me va, ¿cómo hago? No tengo fuerzas, pero tengo que mantenerlo, tengo que tener una relación sexual con él, tengo que... Pero lo ves lo que... Perdona, O sea, es perdona, que es una pasada. Pero si lo hablas, a lo mejor la exigencia te la estás poniendo tú. No existe. No sé si me explico. Vale. O sea, si tú me dices a mí, oye, no nos vamos a poder acostar durante un año, 2, 18, 20, Sí porque puedes. estamos hablando. No, me refiero, estoy poniéndome... Por ahora, de ahora para adelante, no sabemos hasta cuándo. Pero es diferente hablarlo que tú no me lo digas, ¿no? Yo lo veo así, ¿eh? Si Por tú no me poder, dices puedes. nada, a lo mejor te estás autocreando pensando que yo me voy a ir. No sé si me explico. No sé, yo creo que la comunicación es fundamental en todo en la vida. Yo creo o sea. que el papel debe ser de tranquilidad, del hombre hacia la mujer. Tranquila, estoy aquí,
estoy contigo y lo que más me importa es que te cures y vamos a hacer todo lo posible. Y si no podemos tener relaciones sexuales todo lo que yo quisiera, no te preocupes. Y si no se puede, pues tranquila. Pero discúlpame. Eso es lo que yo haría. No, eso- vale, vale. pero O sea, no- ser no es lo proactivo, habitual. Como hombre. ser proactivo en vez de ser reactivo. No, pero eso no es lo habitual. Eso no es lo habitual. Joder, si te está diciendo que lo habitual es No los sé, cuernos y mira, marcharse. como lo que nos acaba de No, plantear no, él, me refiero que sí, que hablándolo y siendo un apoyo y el hombre diciéndole, oye, pues estoy aquí y estoy aquí para apoyarte todo el rato. Claro. No, porque en estos momentos que son los más complicados de tu vida, no me voy a ir en el primer tipo muerto, ¿sabes? Decir, voy a estar aquí. Entiendo yo que debería ser lo habitual, entiendo yo. Y te quiero preguntar a ti, que lo pasaste, ¿cómo ves tú el mañana? Ahora, ¿te cambió vives muy presente y ya no piensas en lo que va a pasar dentro del mes que viene? ¿O todo lo contrario, planificas con mucho tiempo? No sé, ¿cómo lo gestionas tú? Hombre, soy acuario, yo vivo en el futuro. Soy, vamos, acuario, además, vuelvo un poco a lo de los signos Ujú. porque yo sí que es verdad que me guío mucho por, o sea, me gusta, ¿no? Pero yo vivo en el presente porque soy muy consciente de que tengo que vivir en el presente, pero siempre planifico un poco, ¿no? Siempre digo, oye, mira... ¿Pero ha sido siempre así o ahora te ha siempre- cambiado la cosa un poco? Hombre, me preocupo, hay ciertas cosas que me preocupan ya cada vez menos, ¿no? Sí. Y que además también te pillan una etapa de la vida en el que sabes que tiras para adelante con todo, ¿no? Sola, acompañada o como sea. Ujú, Y sin el trabajo ideal. ujú. ¿Qué más me quiero demostrar? Ya lo he hecho y lo he cumplido, ¿no? Pero es verdad que lo que sí me interesa es mi estabilidad emocional y mi estabilidad, o sea, no quiero ese estrés con el que vivía antes y que a lo mejor por juventud me lo podía permitir, ¿no? Ujú. Yo ahora lo digo, yo no puedo estar corriendo detrás de, por ejemplo, y con cariño, no puedo estar corriendo detrás de la Pantoja, para que me entiendas. Ujú. O sea, ya no puedo ir corriendo, venga, tal, horas ahí tirada en la calle. Ya yo me planteo el periodismo de otra manera. Creo que además luego también la experiencia profesional te lleva a otros sitios y a otros lugares. Ujú. Y bueno, yo lo que sí, yo siempre lo digo, mira, vamos a ver, si esto no me funciona, después cojo unas perrillas y me monto en una frutería y me quedo tan ancha. Ujú. Se perderá lo que se perderá por ahí de la comunicadora. Pero yo lo que quiero es tranquilidad. Eso sí lo tengo claro. Tranquilidad. Pues con toda la tranquilidad sabes lo Sí. que pasó, ¿no? Ya llevamos tiempo, casi ¿no? una hora ya, sí, a puntito. Total, se va volando. Sí, nosotros para acabar siempre hacemos dos preguntitas. Entonces, ¿le tiro? ¿Arranco yo? No, va, sí, sí. Venga. Me gustaría saber, como con todos los invitados, tu futuro profesional. Bueno, antes, o sea, ¿cuál es tu sueño profesional, perdón? Antes dijiste lo de las campanadas, o sea, me refiero. Ah. Por ejemplo, pero vamos, no sé, algo más sueño, a lo mejor, o ese es tu sueño, no lo sé, pero... No, o sea, yo lo que quiero es vivir de la comunicación. Y lo que quiero es eso, vivir de la comunicación tranquilamente y aportando toda la experiencia que ya tengo y aprendiendo. Que si no aprendo, no puedo seguir subiendo escalones o no puedo... Yo estoy muy cómoda como estoy muy contenta con Canarias Futura, que es el programa que tengo ahora. Me siento orgullosa de haber introducido este formato, ¿no? Que no es tan habitual. Y ya está, ese es el futuro que yo me planteo. Tranquilito y, Sueñas y con, en la línea. sueñas con tranquilidad. Sueño con tranquilidad. Está, Qué está bueno. bien, está bien. Mi pregunta es entonces hacia atrás, al pasado. Si pudieras verte con 18 años otra vez, ¿qué consejo te darías? Bueno, igual no ser tan autoexigente en ciertas cosas, no sufrir tanto por esa autoexigencia, porque al final es lo que me generó, que también reconozco que me ayudó y me impulsó, Ujú. ¿vale? Y luego, pues yo qué sé, pues a lo mejor que... Es que yo no me arrepiento de nada. Ujú. Yo creo que yo he vivido un mogollón. Yo creo que esa cebolla era súper grande, que he tenido un montón de capas. Entonces he vivido un montón de, pues, de locuras, de no sé qué. Siempre he sido como muy inquieta también, porque he vivido experiencias personales incluso para informarme como periodista, ¿no? Tal. Entonces, Qué bueno. yo creo que yo lo he vivido bien Ujú. y que, pues, esa chica de 18, pues, no sé, yo la verdad que creo que no, que lo único que la acariciaría un poquito para que, ¿no? Para... Relax. Sí, no, acariciarla, acogerla, envolverla. Ajá. Era muy dependiente también en las relaciones, a lo mejor, ¿no? Que quería que todo
se enmarcaba en mi pareja y yo, Ajá. y hoy, a día de hoy no, ahora a día de hoy creo que somos gente libres, acoplados. Ajá. O sea, antes yo sufría mucho con eso, quizás también por la muerte de mi padre, porque era mi referente, era el hombre, ¿no? Todas las niñas a veces, ¿no? Elegimos y escogemos a nuestras parejas Ujú. según hayamos tenido a nuestro padre. Y para mí era, pues, mi refugio, mi pareja. Y soltar eso fue un proceso también. Claro. Complicado. Pues Pues, súper cómodo. Hemos Muchísimas pasado. gracias por es el todo lo primer que. podcast que grabamos en el nuevo set. Sí, en las nuevas instalaciones aquí que tenemos en Nuevos de Garza. Muchísimas gracias por venir, por el esfuerzo y por todo lo que haces, porque al final y al cabo ayudas a muchísima gente comunicando lo que pasaste y seguramente la gente lo vive mejor con tu granito de arena. Así que muchas gracias por lo que colaboras. Nada, gracias a ustedes por invitarme, por también formar parte de la comunicación y además con tanto éxito, que espero que sean muchos más y que les llegue la otra placa. Gracias. Y nada, pues que también he estado muy cómoda. Y luego me va a pasar algo que no me va a gustar nada los gestos, porque yo cuando hablo así, que no está tan automatizado como en la tele, como dices tú, luego me veo esas caras y digo, pero Yaisa, ¿cómo eres tan expresiva? Es lo que hay. Más natural. Va por dentro. Muchas gracias y mucha Muchas suerte en todos los gracias. proyectos, Yaisa. Gracias. Hasta Nos vemos luego, la hasta siguiente, el próximo. chicos. Chao. Bye, bye, bye. Nunca se detiene. El ritmo se siente. Actitud constante es la clave.